Saludos amigos televidentes, bienvenido a otra nueva edición de este su programa Escritorio que produce y dirige a Adonis Díaz, quien se encuentra en un viaje por la República Popular China y en su lugar un servidor, Eli Heiliger. Este programa se puede sintonizar a través de Telecable Dominicano y Telecable de Claro por el canal 74 y se repite esta noche a las 10 de la noche. Sin lugar a dudas que la noticia del día es el apresamiento de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, quien está acusado por las autoridades dominicanas de traficar con droga y pedido en extradición por las autoridades de Estados Unidos, supuestamente para que responda por el tráfico de droga en Estados Unidos. Pues César Emilio Peralta saltó prácticamente a la palestra pública luego del atentado en donde contra una persona que acompañaba a David Ortiz, el famoso pelotero dominicano, mientras se encontraban en un restaurante de la avenida Venezuela en el ensanche Osama, municipio Santo Domingo Este. A partir de ahí, a pesar de que se dice que muchas personas lo conocían, César Emilio Peralta comenzó a ser conocido, su nombre comenzó a ventilarse por los medios de comunicación y luego Estados Unidos, en un operativo, Estados Unidos le pidió a las autoridades la extradición de este señor. Y recuerden que el Procurador General de la República ofreció una rueda de prensa en donde involucró a César Emilio Peralta en una red. En ese momento se dijo que era la mayor red de lavado que existía en el país. También ahí fueron acusados otras personas, algunos permanecen en prisión y otros fueron dejados en libertad porque las autoridades no le encontraron ningún elemento para mantenerlo en prisión, ni ningún elemento para acusarlo. Pues César el Abusador fue apresado hoy en la ciudad de Cartagena, Colombia, en un operativo que todavía no se conocen todos los detalles, pero que mucha gente presume que habrían actuado agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, o mejor dicho, de los organismos de seguridad del país, que desde hace alrededor de mucho más de una semana, se habrían trasladado a esa ciudad para darle seguimiento a este narcotraficante, o presunto narcotraficante, porque todavía hay que juzgarlo. Ahora, ¿cómo se apresó? Ya comienzan a circular rumores de que habría sido traicionado por alguien, ya que el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos ofreció la cuantiosa suma de $100,000 a la persona que pudiera conducir a las autoridades al apresamiento de este hombre. Pero no se sabe todavía si eso fue así, si alguien lo chivateó, pero comienzan a circular los rumores. Otros rumores que circulan es que César el Abusador habría sido detectado por una llamada telefónica que le habría hecho algún familiar aquí. Se habla de que un familiar femenino, de que una mujer le habría llamado y que él no recibió directamente esa información, sino que la recibió otra persona. Y desde aquí, desde República Dominicana, se le habría dicho una frase que era una clave para que él, horas o 2 horas después,
se mantuviera atento al teléfono, que lo iban a llamar desde aquí. Esas son conjeturas que se están haciendo. Uno no sabe hasta dónde es cierto, hasta dónde son ciertas o hasta dónde pueden ser mentiras. Y las autoridades tendrán que dar a conocer todos estos detalles. Ahora, lo cierto es que ya es muy difícil que una persona pueda borrarse del mapa, para decirlo así. Es decir, que pueda ocultarse el tiempo que sea necesario, porque siempre los servicios de seguridad, y recuerdo una máxima que me decía un amigo de izquierda que militó en los años 70 en los partidos de izquierda. Él me decía que los organismos de seguridad trabajan las 24 horas y que para escapársele habría que ser muy avistado y prácticamente también estar alerta a las 24 horas. Pues este señor fue apresado en Colombia. Algunos periódicos traen una información de que prácticamente fue apresado desnudo, porque la primera fotografía que hay aparece desnudo de la cintura hacia arriba. Y uno se pone a pensar que después que este señor acumuló tanto poder, acumuló tanta riqueza, fuera apresado de esa forma, ¿no? No se sabe en qué condiciones, si estaba en una casa o si estaba en un callejón o si estaba en alguna madriguera. A muchos, la forma en que fue apresado César el Abusador le hizo recordar hace varios años cuando fue apresado Saddam Hussein, quien estaba en una guarida, en un subterráneo, que era prácticamente un agujero, y ahí fue detectado. Fue detectado, y recuerdo que alguna autoridad norteamericana de la época dijo que fue apresado como una rata, porque estaba estaba en una cueva. Sin embargo, es muy importante el apresamiento de César el Abusador. Ya se habían tejido muchísimas informaciones sobre su escapada. Se recuerda que antes de que el procurador, hace varios meses, de que el procurador ofreciera una rueda de prensa anunciando el desmantelamiento o el apresamiento de partes de los integrantes del grupo de César el Abusador, pues él había celebrado una fiesta de bombos y platillos en un resort de la parte este del país. Incluso las imágenes de esa fiesta estaban rodando por las redes de internet y había bebida carísima y mujeres bellísimas y muchísima gente compartiendo, que se veía todo el boato que se movía alrededor del señor César el Abusador. Siempre, en un principio, se dijo que César el Abusador habría sido informado por algún miembro de los cuerpos de seguridad nacional de que iba a ser apresado, y eso le permitió escabullirse, huir. No se sabe más o menos cuándo él huyó hacia Colombia, pero se había dicho, habían circulado rumores en el sentido de que prácticamente 1 o 2 días antes de que él saliera, de que el procurador denunciara que fue el desmantelamiento de la banda, que él habría huido a Cartagena y lo ubicaban supuestamente en un lugar entre la frontera de Colombia y Venezuela. Bueno, hoy se dio la información de que él fue apresado en la nación sudamericana y todavía no se sabe si realmente él fue traicionado por personas de acá, porque el FBI había dicho a final de la semana pasada
que ofrecía la suma de $100,000 para quien ofreciera detalles que condujeran a su apresamiento. Ya es una realidad. Todavía las autoridades no han informado si va a ser extraditado al país o si va a ser extraditado a Estados Unidos, que reclama su extradición, o si va a ser juzgado en Colombia. Todavía no se sabe nada de eso. Algunas personas, algunos medios de comunicación, sobre todo radiales, habían especulado de que supuestamente el país no tiene tratado de extradición con Colombia y que por tanto tendría que permanecer en esa nación. No se sabe finalmente el destino que va a tener, si va a ser Estados Unidos o República Dominicana, aunque algunas voces dicen que podría ser traído al país para luego ser extraditado a Estados Unidos. Fíjense en esto, si le damos crédito al hecho de la llamada que habría hecho un familiar, una mujer, para comunicarse con él, nos damos cuenta de que en realidad los seres humanos estamos súper vigilados por los organismos de seguridad. Esta llamada se habría hecho supuestamente con de esos teléfonos que le llaman maquito, pero aún así los organismos de seguridad triangularon la llamada, así es como se dice en el lenguaje del espionaje, triangularon la llamada y identificaron el lugar a donde se llamó. Se habla de que originalmente se había hablado con una mujer que era quien iba a facilitar la búsqueda de César el abusador. Esa mujer, parece que al ser detectada, fue apresada y tal vez obligada a conducirla a donde estaba César el abusador. Esos son los rumores que se dicen. Esas son cosas que uno no puede afirmarlas ni puede negarlas, sino comentarlas y darle una idea más o menos de cómo fue arrestado este señor, que el 20 de agosto, el día 20 de agosto pasado, la Procuraduría informó que la red que encabezaba él operaba una gran cantidad de negocios, sobre todo negocios del área de la diversión, el área de las discotecas, y fueron cerradas más de 15 centros de diversión, ubicados en la Avenida Venezuela, en Villa Juana, Villa Consuelo, en Sánchez La Fe, Luperón y La Capital. César Emilio había recibido acusaciones formales presentadas el 28 de agosto por narcotráfico de las autoridades de Puerto Rico. Y es decir que estamos frente a un hombre que las autoridades dicen que se inició en el narcotráfico alrededor de 1997 y que luego fue apresado en Puerto Rico en el año 2000, en el 2008 y en el 2015. Si nos llevamos de eso, es una persona que tiene mucha experiencia en eso del narcotráfico. En un primer momento circularon rumores de que el atentado en donde David recibió varios discos supuestamente habría sido provocado o dirigido por él o ordenado por él, en el sentido de que David Ortiz, según se dice, le habría enamorado una mujer que tenía de César Emilio Peralta. Todo esto son conjeturas que se hicieron luego la investigación policial y que fue confirmada por un equipo de investigadores de la policía de Boston, pagado y ordenado por el señor David Ortiz. Comprobó que estas informaciones eran falsas,
y que el móvil del asesinato no es, y que el objetivo central del atentado no era el big leaguer dominicano David Ortiz, sino un señor que en ese momento estaba ahí, en ese bar. Creo que también estaba, no recuerdo si estaba en la mesa donde estaba sentado David Ortiz, pero que el objetivo central era ese señor. Y que por error David Ortiz recibió varios disparos que lo tuvieron al borde de la muerte. Fue operado en el Centro Médico Abel González de la avenida Abraham Lincoln, y luego trasladado horas después de la intervención quirúrgica a Boston, donde duró varias semanas preso, y creo que hubo que reintervenirlo nuevamente para corregirle algún tipo de problemas. Pero ya hoy David, gracias al Todopoderoso, se encuentra sano y salvo y se reintegró a sus actividades normales, hace más de una semana encabezó un torneo benéfico de golf para recaudar fondos para la labor humanitaria que siempre viene realizando David Ortiz. De manera que César Emilio Peralta fue apresado hoy en el curso de la mañana en Colombia por las autoridades. Fue apresado y de una vez las autoridades difundieron la información, se difundió una foto de cómo él estaba. Cuando fue apresado estaba aparentemente desnudo de la cintura hacia arriba y tenía y luce un poco más gordo que lo que usualmente lucía cuando estaba en el país. Y bueno, vamos a esperar que este hecho evolucione, a ver qué otras informaciones salen de este hecho. Las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas han prometido una rueda de prensa en el curso de esta noche para dar detalles sobre el apresamiento de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador. Hay una nota que no podríamos dejar de pasar y que atañe, diría yo, que a la libertad de expresión, al derecho que tienen los dominicanos de estar informados y al derecho que tienen los periodistas a realizar investigaciones. El señor procurador recibió parece que tiene una hermana a la cual Marino Zapete había denunciado que había recibido varios contratos por sumas millonarias que habrían violado la ley de contratación y compra. El señor Marino Zapete dijo que tenía toda la información y la prueba fidedigna de que eso habría ocurrido y de que eso fue así como él lo denunció. Sin embargo, la respuesta que recibió, según él, ha recibido el hostigamiento y la persecución de parte del Procurador General de la República, el señor Jean Alain Rodríguez. Y Marino Zapete dice que este señor quiere verlo preso, verlo tras las rejas, por la denuncia que hizo, o le pidió que se retrate. Incluso Marino Mendoza ha señalado y ha acusado al señor Procurador Jean Alain Rodríguez de ser la persona que instigó a los propietarios del canal 45, donde se difundía su programa, para que fuera cancelado y sacado de ahí. Más aún, el señor Zapete dice que
en una empresa privada donde él labora, ha recibido presiones, su propietario ha recibido presiones directamente del Procurador General de la República. Yo creo que este es un hecho horrible que atenta contra la libertad de prensa. Si la señora Maybeth Virginia Rodríguez se siente difamada por las revelaciones que hizo el señor Zapete, pues debió de someterlo a la justicia, tal y como establece la ley, y no recurrir a su hermano para presionarlo y hostigarlo, como dice Zapete. Yo pienso que si al procurador se le siguen tolerando este tipo de cosas, pues lógicamente llegaremos al país donde caeremos en un autoritarismo similar al que existía cuando Trujillo, al que existía cuando los 12 años de Balaguer. ¿Por qué? Porque es que no se puede abrir la boca para criticar a nadie. Se recuerda lo que el procurador le hizo a la señora Miriam Germán, en el sentido de que la espió, la confundió supuestamente con un narcotraficante, la ofendió, solamente con el objetivo de impedir que ella fuera miembro de la Suprema Corte de Justicia. Uno no sabe si esa acción del procurador es manejada directamente desde un poder más superior al de él. Pero lo cierto es que es peligroso esto. Y ojalá que alguien en el gobierno le llame la atención a este señor, porque yo pienso que le está haciendo daño a la administración del presidente Danilo Medina. ¿Por qué? Porque todos los faos que él comete se le pegan al presidente. Yo pienso que ahí en el PLD y en el gobierno hay mucha gente que son bellacos. Pero también yo creo que hay muchos que vivieron toda esta época vamos a llamarlo así, de autoritarismo de la época de los 12 años, y que no quisieran ver repetir esos momentos de desagrado, en los cuales muchos de ellos se sintieron hostigados. Y alguna reacción tendrán que provocar para llamarle la atención al señor procurador, porque eso de atentar contra la libertad de información, eso de querer y desatar persecución contra un periodista, eso ya debe de ser época del pasado, sobre todo en una época en donde la información corre a 1000 por hora. Y hay que tener en cuenta algo muy especial, y es que hay muchos miembros del gobierno que creen que muchas de las cosas, o que las cosas mal hechas que están cometiendo desde la administración pública no se van a saber, que por más que traten de ocultarlas, algún día se conocerán, y los que cometieron delitos algún día recibirán, aunque sea una sanción moral, por lo que cometieron. Entonces es inútil que traten de ocultar esto. A la larga, sea ahora, sea dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 50, lo que sea, el que cometió alguna tropelía se va a saber, porque algún gobierno tendrá que venir y revisar los números. A alguien se le zafará tal cosa. Miren cómo está circulando la información por ahí del presunto uso o mal uso de 11,000 millones de pesos para un programa de asfaltado que sirvió como trampolín, que los mismos PLDistas, y me remito a las declaraciones que emitió el candidato presidencial Barret,
de la provincia de Payá, en el sentido de que ese programa de asfaltado fue utilizado como plataforma para elevar al candidato Gonzalo Castillo, a quien el propio presidente de la República, luego y Lidio Cadet, bautizaron como el Penco. Entonces hay que mantenerse atento a esta situación. Lo digo con mucha preocupación, porque parece que hay algún sector del gobierno que quiere que todos los periodistas, los comentaristas y que todos los dominicanos sean una especie de altoparlante de ellos, una especie de altoparlante del gobierno. Y no todo el mundo tiene la vocación para hacer bocina. No todo el mundo hace lo que hacen muchos, que salen a defender lo injustificable. Entonces, la libertad de prensa es eso, usted tiene que ser tolerante. Ahora, hay una ley, la ley 6132, que regula la expresión y difusión del pensamiento. Si yo como periodista violo ese reglamento, pues lo correcto es que a mí se me someta a la acción de la justicia y que yo responda por los hechos que he cometido y que un juez diga si es verdad que se ha violado esa ley y que se ha ofendido. Pues de manera que el Procurador General de la República lo que tiene que hacer es ordenar una investigación sobre esa cosa que Marino Zapete dice que habría cometido su hermana, que habría sido beneficiada con caudalosas sumas de dinero a través de la asignación de obra, violando la ley de contrataciones públicas. Y esto debe de ser aclarado. Y me luce que el valor que le ha faltado para hacer otras investigaciones, por ejemplo, para hacer una investigación exhaustiva sobre el caso Odebrecht, o sobre los últimos casos que denunció Nuria Piera, de que habría un funcionario del Banco Central, otro funcionario creo que de la bolsa, no es de la bolsa de valores, pero algo que tiene que ver con los valores, y del famoso economista. Porque, o sea, el valor que le ha faltado al procurador para hacer esa investigación y llevar al banquillo de los acusados a esa persona que se ha comprobado que recibieron de manera irregular ese dinero de parte de la Odebrecht, ahora se quiere utilizar contra Marino Zapete. Marino solamente es un periodista que ha dicho que ha hecho una investigación y que por lo cual merece el respeto, merece nuestro respeto y merece el respeto de todos los dominicanos, porque es un dominicano que no se entiende, que hasta ahora no se entiende que haya violado ninguna ley. Ahora, cuando el procurador haga su investigación y determine que se violó, que lo someta a la justicia y que la justicia hable. Porque ya en este país, señores, hay que perder el miedo, hay que comenzar a hablar y a decir las cosas. El que no tenga hecho, el que no tenga sospecha de que ha cometido algún tipo de delito en contra de los dominicanos, pues sencillamente que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Ahora, el que sabe que cometió algún tipo de acto en contra de los recursos del Estado, eso se sabrá algún día. Y ojalá que las próximas autoridades, sea la que vienen o la próxima, o la que vengan después de esta, no vuelvan a utilizar, a recurrir de esa nefasta figura instaurada aquí durante la administración de Juan Bosch, del borrón y cuenta nueva. Aquello de que aquel perdón que se le concedió a los personeros del trujillismo, de ese borrón y cuenta nueva que
que auspició Bosch en aquel proceso electoral y se atrajo el voto de los trujillistas. Pero al mismo tiempo, los que cometieron delitos, los que cometieron crímenes atroces, están por ahí o siguieron viviendo por ese borrón y cuenta nueva. Ojalá que esa imagen, que esa figura, que esa maldición que ha recaído sobre el pueblo dominicano para eternizar la corrupción sea olvidada, echada a un zafacón por las próximas autoridades, si no son las que vienen en el año que viene, por la próxima o la próxima, pero algún día que se haga justicia. Vamos a una pausa y en breve continuamos con más comentarios.